Juan capítulo 3, verso 4 al 15, verso 14, 14 y 15 leemos. Dice así: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Tome su lugar glorificando el nombre del Señor. Cuando leemos pasajes como este, nuestro corazón se alegra, ¿verdad? Y nos regocijamos en el Espíritu, dándonos cuenta de la bendición que tenemos que Jesús haya muerto en la cruz. Pero hemos pasado por alto detalles de lo que Jesús hizo en la cruz. Nos hemos enfocado muchísimo en el beneficio que nosotros tenemos por la muerte de Jesús en la cruz. Pero este día yo quiero que pongamos atención, porque para que nosotros tengamos el beneficio de la vida eterna por la muerte de Jesús en la cruz, Jesús tuvo que pasar algo que muchos de nosotros no lo hemos visto, y si lo hemos visto, no lo hemos sabido valorar. Y hoy quiero que nosotros, los que estamos aquí y los que están viéndonos allá en casita, en su televisión, en su computador, por el medio que sea, podamos comprender que lo que Jesús hizo es más. Lo que Jesús hizo es glorioso, es precioso. Pero nosotros no solamente tenemos que ver la parte gloriosa de la crucifixión y de la muerte de Jesús, sino que también tenemos que aprender de lo que Jesús hizo en la cruz, para que nosotros podamos vivir una vida agradable a Dios. Y de algo que no hemos puesto atención acerca de la muerte de Jesús en la cruz, la iglesia, buena parte de la iglesia, es la manera en que Jesús fue exhibido en la cruz. Oiga bien lo que dije. Jesús en la cruz no solamente cargó nuestros pecados, Jesús en la cruz fue exhibido públicamente. Y no fue exhibido como rey, fue exhibido como el peor delincuente que podía vivir sobre la tierra. Esa parte nosotros como que no queremos verla, y por eso es que muchas veces nos cuesta, hermanos amados, vivir una vida práctica agradable a Dios, porque no hemos aprendido a ver la manera de que nuestro Señor Jesús, o lo que Él tuvo que pasar en la cruz para que nosotros hoy tengamos vida eterna. El problema es que si nosotros estamos en el camino del Señor y no le ponemos atención a los detalles que Jesús pasó, el proceso que pasó en la cruz, nosotros vamos a quedarnos solamente contemplando la bendición y no vamos a estar aptos también para pasar los mismos procesos que Jesús pasó en la cruz. Alguien va a decir: hermano, nosotros no vamos a morir en la cruz, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que poner atención a la exhibición de Jesús en la cruz, porque para que usted y yo hoy tengamos vida eterna, para que usted y yo hoy vayamos al reino de los cielos, Jesús no solamente murió en la cruz, Jesús fue exhibido públicamente como cualquier malhechor, no debiendo él nada. ¿Sí me entiende eso? ¿Qué debía Jesús? Había pecado en Jesús y fue exhibido como el peor pecador sobre la faz de la tierra. Por eso el apóstol Pablo se gloriaba de que lo bofetearan y que se burlaran de él. Por eso los siervos de Dios, dice que Pablo no estimaba su vida como valiosa. ¿Por qué no la estimaba como valiosa? Porque cuando nosotros estimamos nuestra vida, y es lo que nos pasa casi a todos los cristianos, estimamos tan importante la santidad que no queremos ser exhibidos. Es decir, estimamos tanto que ocultamos cosas en el corazón porque no queremos ser expuestos.
Y yo no digo que andemos contando nuestras debilidades y nuestros pecados a la gente, pero sí tenemos que aprender nosotros que no podemos vivir solamente escondiendo aquello que hay en el corazón, porque eso nos priva a nosotros de vivir la verdadera santidad de Dios. La verdadera santidad de Dios, hermano, no es una vida que esconde sus errores, no es un hombre o una mujer que esconde sus errores, sino que más bien es una mujer o un hombre que reconoce sus errores y sabe dónde confesarlos, porque no va a andar confesándolos a medio mundo, sino que le ora a Dios y le pide la dirección a Dios donde él va a confesar sus errores. Porque cuando nosotros no confesamos nuestros errores, ¿sabe qué estamos haciendo? Estamos ocultándolos. Y la Biblia dice que aquel que encubre sus pecados, ¿qué dice? No prosperará, mas aquel que los confiesa, este alcanzará misericordia. Bendito el nombre del Señor. ¿Puede darle gloria a Dios? Jesús en la cruz, veamos, pongamos atención, porque dice aquí: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Veamos, ponga atención. Ahora le hago la pregunta: ¿en qué condición estaba Jesús cuando estaba crucificado en la cruz? Pero para que haya una humillación tiene que haber algo. ¿Qué fue? ¿Alguien qué dijo? Desnudo. Exactamente. Exactamente. ¿Qué cosa nos humilla más a nosotros? Que nos desnudemos, ¿verdad? Y sabe que durante no nos desnudemos no puede haber santidad, porque el pecado tiene que ser confesado. Porque si no se confiesa el pecado, no puede haber sanidad de aquel pecado. No puede haber cobertura de aquel pecado. Les pregunto, ¿qué pasó con Adán y Eva cuando le fallaron al Señor? ¿Cómo se vieron? Desnudos. ¿Y tuvieron qué? Vergüenza. Tuvieron miedo, tuvieron vergüenza. Pero le tenemos miedo a la vergüenza. Le tenemos miedo al que dirá la gente. Le tenemos miedo al que dice la persona X, aquel o aquella, aquel. Le tenemos miedo a eso, nos escondemos por la gente, cuando los verdaderos cristianos no nos debe de importar lo que diga la gente, sino lo que dice Jesús de nosotros. Bendito el nombre del Señor. ¿Sí me entiende? Dele gloria al Rey. Usted ha leído el Salmo 51. ¿Qué dice? ¿De qué se trata el Salmo 51? A ver, vayamos para allá. El Salmo 51 es donde David está exponiendo su culpa. Es donde David está confesándole al Señor que sus pecados. Es donde David está confesándole. ¿Y por qué quedó plasmado en la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque David era un hombre que él le pide al Señor y le dice: Señor, mis pecados, es decir, mi pecado está delante de mí. Es decir, mi pecado no está encubierto. Le pregunto, ¿cuál era el pecado de David? ¿Y qué más? Adulterio y muerte. Pero ¿qué pasa con la iglesia moderna? La iglesia moderna le tenemos más miedo a lo que diga la gente. David recibió la amonestación de Natán, y solamente Natán y él lo sabían, y la mujer aquella, la señora. Sin embargo, cuando David se confiesa delante de Dios, queda plasmado en la palabra. ¿Por qué? Porque el pecado, cuando se encubre, nos aleja de Dios.
y nos vamos quedando religiosamente, viniendo a la iglesia, empezando a hacer esto, empezando a hacer aquello, nada más, pero que no descubran aquello de mí, porque me da vergüenza, porque soy el pastor, porque soy el predicador, porque soy el evangelista. ¿Y qué va a decir la gente? Mis amados hermanos, es mejor que nos conozcan como somos, sabiendo que tenemos a un Dios poderoso, que Él está haciendo la obra en mí, y que si yo lo busco a Él arrepentido de corazón, Él me va a perdonar. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria al Rey. Porque para nosotros es una humillación desnudarnos, ¿sí o no? Pero Jesús estaba desnudo en la cruz. ¿Por qué estaba desnudo en la cruz? Porque tenía que pasar el proceso para salvarnos a usted y a mí. ¿Quién se merecía ser desnudo en la cruz? Nosotros, ¿verdad? Hombres y mujeres. ¿Sí me entiende? ¿Quién se merecía estar pendiente allá del madero? Nosotros, sin ropa, bajo la vergüenza de todos los que estaban a su alrededor. ¿Quién se merecía? Nosotros. Pensemos, hermanos amados, en esa parte, porque no hemos pensado en eso. Solo hemos pensado en la parte sacrificial. Pero también el sacrificio incluyó la desnudez de Jesús. ¿Qué necesidad tenía Él de ser exhibida su desnudez, su cuerpo santo, perfecto en la cruz? ¿Por qué Él fue exhibido de esa manera? Para borrar nuestros pecados, para que hoy nosotros tengamos vida eterna. Bendito el nombre del Señor. Por eso tenemos que alabar a Jesús, por eso tenemos que honrar a Jesús, no solamente por la sangre que fue derramada, sino por el precio que pagó en la cruz por usted y por mí. Lávame más y más de mi maldad y límpiame ¿de qué? Límpiame ¿de qué? ¿Qué está haciendo David? Está pidiendo limpieza. ¿De dónde? De su alma. ¿Qué más pide David? Verso 3. Porque yo reconozco que, bendito el nombre de Dios. Oiga, ¿había rebelión en el rey David? Sí. ¿Y se avergonzará David de decir, hay rebelión en mi corazón? No, porque lo está pidiendo ¿a quién? Al Señor. Pero ¿qué tal nosotros? ¿Qué tal nosotros, mis amados hermanos? Que no descubran, ahí andamos los pastores cuidándonos que no descubran nuestras faltas. Yo por eso siempre le digo, yo no le voy a presumir de santo nunca, ni de muy espiritual, porque yo reconozco mis regadas, mis metidas de pata. Y mire que son muchas, y sé que algunos de ustedes las han visto. Y no crean que me preocupa a mí esas cosas. Sí me preocupa delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es de quien nosotros tenemos que cuidarnos. Por eso el Señor Jesús dijo, no temáis a los que matan ¿qué? El cuerpo, porque al alma nada le pueden hacer. Más bien temed a aquel que tiene poder. Porque la confesión de nuestras faltas, ¿qué nos trae? Vergüenza. Pero ¿sabes qué pasa cuando sucede eso en nosotros? Nuestro corazón se quebranta y nuestra alma se humilla delante de la presencia de Dios. A veces tiene que ser delante de nosotros mismos. Pero ¿qué importa? ¿Por qué crees que cuando a veces invitábamos a pasar al altar a orar, unos nada más pasaban y el resto no? Y yo siempre digo, porque pensamos, pero ¿qué van a decir de mí? Y yo siempre le he dicho esto, a mí qué me importa qué digan los demás, si lo que yo quiero es que estar limpio de mi pecado. No importa si voy a llorar, no importa si me ven sufrir, no importa, pero yo quiero estar limpio. ¿Por qué? Porque yo quiero entrar al reino de los cielos.
Y si mi Señor Jesús, tu Señor Jesús, no le tuvo miedo a la vergüenza, que era el rey. ¿Quién era Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? El rey. Y mientras caminaba en la tierra, ¿quién era? ¿Y qué más? Dios manifestado en carne. Oiga bien, mientras él caminaba, mientras estaba en su cuerpo, él era Dios manifestado en carne. Gloria a Dios. ¿Qué más dice la palabra aquí? Y mi pecado está siempre que delante de mí. Vuelvo a preguntar, ¿quién era David? Según la Biblia, ¿cómo era David? Un hombre conforme al corazón ¿de quién? Del Señor. Pero nosotros pensamos, con un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios, no tiene errores, no tiene mancha, no tiene pecados. Veamos lo que estamos leyendo en este momento acá. Entonces, un hombre y una mujer que es conforme al corazón de Dios no significa que es perfecto, significa que tiene la capacidad de reconocer sus errores y humillarse, pedirle a Dios que sea Él que se glorifique en su vida, sabiendo que su Salvador se humilló y fue expuesto en la cruz del Calvario como un malhechor cuando no debía nada. ¿Pero por qué lo hizo? Por amor a usted y a mí. Miren, hermanos, cuando yo estaba leyendo esto el día de antier, yo me maravillaba de esto y le digo, Señor, ayúdame. ¿Por qué? Porque ¿cuántos de nosotros estamos buscando ocultar nuestras faltas? Vuelvo a repetir, con eso no le digo que al primero que encuentre por ahí usted le diga qué es lo que le está pasando. No, órele al Señor. Amén. Órele al Señor y que el Señor le dé discernimiento a dónde va a ir usted a confesar su falta, a reconocer su falta. Qué mejor reconocerla a los pies de Cristo. Amén. Como que los veo muy serios. ¿Qué más dice aquí la palabra? 4. Contra ti solo he pecado y he hecho ¿qué? Lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y temido por puro en tus juicios. David no solamente pide perdón, sino que declara que los juicios de Dios son justos. Cuando nosotros tengamos en cuenta que lo que Jesús hizo en la cruz fue justo por Él, no por usted y por mí. Amén. Vaya conmigo, cambiemos ya de escritura y vaya conmigo a Deuteronomios capítulo 21, verso 22 y 23. Aprendamos, hermanos, para que mañana seamos mejores cristianos. Por eso no podemos, por eso la Biblia dice que no debemos de juzgarnos unos a los otros. Eso dice, ¿verdad? Pero cuando se nos mete la espiritualidad, empezamos a juzgarnos unos a los otros. Y esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que unos a otros nos ayudemos para corregir lo que se tiene que corregir en nosotros. El apóstol Juan dice, si alguno dice que no ha pecado, ¿hacia Dios qué? Mentiroso. Gloria a Dios. Porque solamente pensamos en los pecados esos grandes de adulterio, de idolatría, de toda la cosa, los pecados sexuales. ¿Y qué hay de las mentiritas piadosas? ¿Qué hay de aquello que sabes que tienes que hacer y no lo haces? Y la Biblia dice que aquel que sabe hacer lo bueno, ¿y qué? Y no lo hace, ¿qué es? A ver,
que es pecado. ¿Y alguna vez hemos hecho algo que sabemos que no lo debemos de hacer y lo hacemos? ¿Y luego? Yo he hecho cosas que sé que no las debo de hacer, y no estoy hablando de grandes cosas como para que se le llene la cabeza de basura en este momento. Y las hago. Y me es santo Dios. Hoy vamos a salir todos desnudos de aquí. Pero qué bueno, porque entonces se va a ver cómo somos. Y eso es lo que quiere Dios, vernos como somos, para que Él sea glorificado en nosotros. Y cuando Él sea glorificado en nosotros, entonces nosotros vamos a poder glorificarle libremente, levantando nuestras manos, dándole gloria al Rey. Bendito su nombre para siempre. Deuteronomios 21, 22, ¿qué dice? Y 23. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, 23, ¿qué dice? No dejarás que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, como si tuviera COVID, ¿verdad? ¿Así? Como si tuviera COVID. ¿Por qué? Dice, porque maldito por Dios es el colgado en un madero. Oiga bien lo que estamos leyendo. Entonces, ¿qué pasó con Jesús? ¿Qué pasó con Jesús, hermanos? ¿Dónde murió Jesús? En la cruz, ¿verdad? Y el apóstol Pablo rectifica esto allá en Gálatas, en el capítulo 3, verso 14. Mire lo que dice Gálatas capítulo 3, verso 14. Gloria a Dios. El 13 y 14 leemos. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Y por nosotros qué? ¿Y por nosotros qué? ¿Qué se hizo Jesús? No escucho. ¿Qué se hizo Jesús? ¿Qué se hizo el santo? ¿Por quién? Por nosotros. Pensemos en eso. ¿Quién quiere encontrarse con una persona que ha sido maldecida? ¿Quién quiere, mi hermano amado, ser amigo de una persona que ha sido maldecida? ¿Quién se compadecía de Jesús en la cruz? Nadie. ¿Por qué? La única que sufría y lloraba era María, su madre, aquella mujer que lo dio a luz. Pero de ahí el resto se burlaba de él. Los discípulos estaban regados por allá, no estaban ahí. La que estaba cerca de la cruz es María, su madre. Y no, sin saber, o tal vez sabiendo, porque no lo sabemos, la condición que Jesús estaba tomando ese momento en la cruz. Amén. ¿Y en qué condición, vuelvo a preguntarle, estaba? ¿En qué condición estaba? Desnudo. ¿Por qué desnudo? Porque tenía que exhibir el pecado. Bendito el nombre del Señor. Tenía que exhibir el pecado. ¿El pecado de él? No, el de nosotros. Y ahora nosotros, ¿quiénes somos? Para querer andarnos ocultando por ahí, para que no, a ver qué dice aquel, para que no hablen mal de mí. Hermano amado, si andamos buscando que hablen bien de nosotros, nos equivocamos de lugar. Sinceramente les digo, nos equivocamos de lugar. Porque aquí venimos a que el Señor trate con nosotros. Amén.
Y para que el Señor trate con nosotros, le dijo a Jeremías: vosotros sois el barro y yo soy el alfarero, y yo haré de ti como el alfarero hace con el barro, casa de Israel. ¿Por qué le dijo esas palabras al Señor a Israel? Porque el proceso que le hacía pasar era difícil. A ver qué pasaba con los israelitas. Ellos pecaban, hacían lo malo delante de Dios. ¿Y qué hacía Dios? ¿Está aquí? ¿Qué hacía Dios? A ver, ¿qué hacía Dios? ¿Exhibía sus pecados, sí o no? ¿De qué manera? ¿De qué manera los exhibía? Es que tenemos muchas cosas que aprender. No los exhibía diciendo a los otros pueblos: estos son unos pecadores, vayan y mátenlos. No, a ellos les decía: por cuanto desobedeciste mis mandamientos, mis palabras, vendrá el asirio, vendrá el filisteo. ¿Y qué? Y vendrá contra ti. Y venían los filisteos y venían los asirios y los otros pueblos, y hacían grandes problemas y mataban a muchos judíos. ¿Y qué pasaba? Cuando ellos se veían en el sufrimiento, clamaban a Dios y le pedían a Dios ¿qué? Perdón. Y cuando pedían perdón a Dios, entonces Dios se glorificaba y el enemigo se iba. Mientras ellos no reconocieran su pecado, ellos seguían sufriendo. Bendito el nombre del Señor. ¿Sabes para qué Jesús fue expuesto a la luz de los ojos de los hombres allá en la cruz desnudo? ¿Porque Él necesitaba liberación? No, porque usted y yo necesitábamos ser libres de la culpa, de la maldición, del pecado. Por eso Él cargó esa maldición de pecado en su cuerpo, para ser libres a todos aquellos que en Él creen, tengan vida eterna. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria al Rey. ¿Cuántos tenemos vida eterna aquí? Entonces entendamos que la palabra de Dios dice que era maldito el que moría en un madero. Y Jesús tuvo que ir a la cruz y morir ahí. Pero no solamente morir, sino ser expuesto públicamente todo su cuerpo. Amén. Y de esa manera anuló el acta de los decretos que estaba contra ti. Vaya conmigo a Colosenses 2:14. Colosenses 2:14 y 15. Dios es bueno. ¿Qué hizo Jesús con su exhibición en la cruz? ¿Qué hizo Jesús soportando la vergüenza? O es decir, no la soportó, no la valoró, no le puso importancia a la vergüenza. Ya lo vamos a ver más adelante. Sí, que no le importó ser avergonzado. ¿Para qué? ¿Qué dice Colosenses capítulo 2 verso 14 y 15? ¿Qué dice? Oiga qué hermoso. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Qué? Que nos era contraria. ¿A quién? A nosotros. ¿Qué más? Quitándole de en medio. ¿Y qué? Gloria a Dios. A ver, ¿cómo Jesús clavó el acta en la cruz? Los decretos nuestros, aquella acta que nos decretaba o que nos mandaba al infierno a usted, a mí, por pecadores. ¿Cómo la clavó Jesús en la cruz? ¿Cómo? Un acta, para que se lea, tiene que estar ¿qué? Descubierta. Ahora entiende por qué tenía que estar desnudo Jesús en la cruz. ¿Por qué? Porque en su cuerpo estaba exponiendo nuestros pecados.
la humillación en su cuerpo. Con su desnudez el Señor Jesús está exponiendo la humillación que nos correspondía vivir a nosotros. Por eso Él fue desnudado para ir a la cruz. Ahora bien, nosotros tenemos que comprender que durante nosotros también no nos desnudemos, no es físicamente, espiritualmente no podemos ser libres. Conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Os hará libres, pero no tu verdad, la verdad de Cristo Jesús. Bendito el nombre del Señor. Él dijo: yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Bendito el nombre del Señor, dele gloria a Dios. Es la verdad de Dios la que tiene que exhibir nuestra vida delante de su presencia. ¿Me entendió? Es la verdad de Dios la que tiene que exhibir nuestra vida ante su presencia. Y no solamente ante la presencia de Dios. Si es necesario, Dios va a exhibir nuestra vida espiritual aquí entre nosotros mismos. ¿Para qué? Para que nosotros estemos condenándonos unos a otros. No, para que nosotros unos a otros oremos y le pidamos a Dios que Él vista, que nos vista con su gracia y su misericordia, como vistió a Adán y a Eva después de haberle fallado. Bendito el nombre del Señor. Pero ¿en qué momento los vistió? ¿Por qué? Porque su desnudez era grande. La gracia de Dios se retiró por el pecado de ellos. La presencia de Dios se apartó de su vida. El pecado hace que nos desnudemos delante de Dios. Y para que el Señor nos vista, tenemos nosotros que estar dispuestos a hacer lo que hizo David. ¿Qué hizo David? Exhibió sus pecados delante de ¿quién? De Dios. No le fue a decir a todo el pueblo, pues ya el pueblo sabía. ¿Qué más? ¿O no? Le aseguro que la Betsabé contó su triunfo y su historia ahí con las comadritas que tenía. ¿No cree? ¿Por qué? Porque tuvo un momento de placer, de romance. ¿Con quién? Nada más y nada menos que con el rey de Israel. ¿Y usted cree que se lo quedó calladito por ahí? No, pues sí, es una victoria en su manera de pensar humana. Entonces, de alguna manera, David fue expuesto no solamente ante algunos por ahí, sino que también él va y se expone delante de Dios, confesando que, hermanos, no le tengamos miedo de confesar nuestras faltas a Dios. No, al contrario, vayamos y digámosle al Señor: ayúdame, perdóname. Miren, hermanos, si el Señor ha tenido misericordia de mí hasta aquí, es porque yo no le oculto nada a Dios. Nada. Y a veces quisiera ocultárselo, pero luego me acuerdo que sus ojos están sobre mí todos los días, las 24 horas del día. Amén. No sé si sobre ti, pero a mí sí. Así que no puedo. Señor, me equivoqué. Señor, estoy batallando con esto. Señor, estoy luchando con esto. Ayúdame, porque tú eres mi Dios. Y a veces le he dicho: Señor, tú sabes que no tengo a alguien a quien confesarle esto. ¿Por qué? Le aseguro que digo algo y al rato lo sabe toda la Ciudad de México. Pero si voy delante de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué dice aquí la palabra? ¿En qué verso estamos? En el 14. Anulando el acta de los decretos que contra nosotros y que nos era adversa, la quitó de en medio y la clavó en la cruz.
Pero yo no veo a Jesús clavando un pedazo de papel en la cruz. Yo no veo un pedazo de papel clavado en una cruz como dice la filosofía del G12. No, lo que yo veo clavado en la cruz es a un hombre desnudo, ensangrentado, con una corona de espinas sobre su cabeza, con todo su costado latigado y sangrante, con unas heridas en sus manos donde están los clavos, y unas heridas en sus pies donde su cuerpo fue clavado. Yo no veo un acta de papel ahí. No, Señor, estoy viendo a Cristo clavado en la cruz. Entonces, de esa manera exhibió el Señor el acta de nuestros decretos, es decir, de nuestros pecados. ¿Para qué? Para que nosotros hoy seamos libres. Entonces, mis amados hermanos, Jesús no solamente derramó su sangre, Jesús tuvo que cumplir todo lo que la ley demandaba para hacernos libres a nosotros de toda maldición y de culpabilidad de pecado, para que nosotros hoy digamos: yo soy hijo de Dios, soy hija de Dios, y con esa fe puesta en Jesús vamos al reino de los cielos. ¿Amén o no amén? Por eso hay que nosotros debemos de ser sabios, sí, prudentes también. No va a ir por lo que estoy diciendo a decirle a medio mundo sus faltas, no, Señor. Sino lo más importante es que aprendamos a ser como somos y estar dispuestos ¿a qué? ¿A qué? Después de confesarnos, ¿qué sigue? ¿Qué es arrepentimiento? ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es más que llorar. Arrepentimiento es confesar, reconocer, confesar y darnos la vuelta y empezar a caminar en el camino correcto. ¿Y cuál es el camino correcto para usted y para mí? Jesús. ¿Y de qué manera nos va el Señor a corregir nuestras faltas? ¿O de qué manera nos corrige el Señor nuestras faltas? Por su palabra. Lo primero es su palabra. Si nosotros no obedecemos su palabra, por eso hay veces que el Señor estamos haciendo lo malo y parece que no pasa nada. ¿Sabes por qué no pasa nada? Porque Dios está esperando que nosotros reaccionemos al oír o a leer su palabra. Pero después de un tiempo que si no reaccionamos por su palabra, ¿qué hace? Entonces manda al filisteo. Y si el filisteo no nos hace reaccionar, manda ¿a quién otro? Manda a todos los enemigos. Y eso no nos gusta, ¿sí o no? ¿Nos gusta que nos señalen? No, le tenemos pavor a eso, ¿verdad? Y le pregunto, ¿a Jesús fue señalado o no fue señalado? Fue señalado. ¿Y cómo señalaban a Jesús? ¿Cómo lo señalaban? ¿Qué es ser señalado, hermano? Hablar de la persona. Fue señalado Jesús. ¿Cómo fue señalado Jesús? Jesús fue señalado como hijo de fornicación. ¿Sabes qué significa eso? Tu mamá fue una fácil. Se acostó con el vecino y tú eres producto de esa unión. Eso significaba que le dijeran a Jesús: eres hijo de fornicación. ¿De qué otra manera fue señalado Jesús? Estaba por ahí echando fuera demonios, haciendo milagros, y vinieron los sacerdotes y ¿qué dijeron? Que por la mano y por el dedo de Betsabú. ¿Y quién sabes quién era Betsabú en aquel entonces? El diablo, que el Señor lo reprenda.
Entonces le estaban diciendo, ¿sabes qué? Tú no eres hijo de Dios, tú eres hijo del diablo. Y todo lo que haces es porque el diablo te dio autoridad. Y yo no veo a Jesús dejando de hacer milagros por lo que le dijeron. Más siguió haciendo milagros. Nadie ni nada lo detuvo, ni las críticas ni el señalamiento lo detuvo para llegar a la cruz. Y allá en la cruz lo levantaron, fue exhibido, por eso fue levantado, expuesto a los ojos del mundo entero. Pero no solamente coronado como de espina, no solamente azotado y golpeado, sino desnudo para que todos vieran en él un pecador, un malhechor, cuando él era el santo, el perfecto, para darnos vida a los pecadores. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria al Rey. Qué hermoso, ¿verdad? Dice de eso, verso 15. A ver, ¿qué hizo Jesús con su exposición en la cruz públicamente? ¿Fue humillado? Sí. Pero ¿qué vino después de la humillación? ¿Qué vino después de la vergüenza? ¿Qué vino? Vino la victoria. Vino la victoria. ¿Sabe qué viene después de nuestra humillación? La victoria. Pero como vivimos en el siglo XXI, donde nos hemos creído que no debemos de ser humillados por nada, y así andamos pensando, no hombre, yo no tengo que ser humillado, yo soy el fulano de tal, yo vengo esto y el otro, yo esto otro, no merezco ser humillado. ¿Cómo no? Si eres hijo de Dios, ten por seguro que Dios nos va a humillar. Si queremos entrar al reino de los cielos. Y no creas que te lo dice alguien que fue fácil pasar por ese proceso. Difícil. Difícil. ¿Y sabes cuál fue el proceso más difícil para mí? El perdonar al que te debe, al que te maltrata, al que te insulta. Eso es lo más difícil, ¿sí o no? Pero ¿sabes qué viene después si nosotros lo hacemos? La victoria. La victoria, hermanos. Yo en el mundo quiero andar perdonando a nadie, hombre. El que me la hacía me la pagaba. Así de chaparro como me ve, el que me la hacía me la pagaba. Si no era de una forma, era de otra. Pero que me desquitaba, me desquitaba. Hasta con las muchachas que no querían bailar conmigo en el baile, me desquitaba. ¿Por qué? Porque a mí nadie me tenía que decir que no. Pero vino Cristo y un día y me dijo, a los 2 meses de convertido, creo, me dijo, ¿perdonas o no te perdono? ¿Sabes qué significa que te pongan entre la espada y la pared? ¿Qué significa que te pongan entre la espada y la pared? ¿Sabes qué? Aquí está. Tú decides hoy. ¿Lo haces? Y vivirás, como le dijo el Señor a los israelitas, ¿verdad? Hoy pongo delante de vosotros, ¿qué? La bendición y la maldición. La bendición si obedecéis mi palabra, y la maldición si rechazáis mi palabra. Así me puso el Señor. Oh, hijo, tienes la decisión: la bendición o la maldición. Gloria a Dios. Después de haber sentido su presencia, de haber sentido sus caricias en mi vida, de haber sentido su paz en mi corazón, ¿crees que yo quería perder aquello? No, yo no quería perder aquello. Si jamás en la vida me había sentido como me había sentido el día que el Señor tocó mi vida, jamás,
Jamás me había sentido como me empecé a sentir desde ese día hasta el día de hoy. Jamás. ¿Cómo le iba a decir yo que no? Pero el costo era perdonar a mi vecino que vivía al otro lado de la calle, porque borrachos nos habíamos hecho. Y cuando el Señor me dijo, ¿perdonas o perdonas? Yo sí, solo le dije al Señor, ayúdame. Y yo creo que le he dicho, y permíteme encontrarlo donde no haya gente, Señor. Y tan bueno el Señor, tan bueno el Señor, que ahí voy un día para la iglesia y me lo encuentro justo en una vuelta donde no había gente. No es fácil. Me había pasado como 3 metros cuando vino a mi mente, ¿perdonas o no perdonas? Di la vuelta y le dije, hey. Y aquel se quedó así, como diciendo, a ver, ¿qué pasó ahora? Le dije, no te preocupes, no pasa nada. Solo quiero que me perdones. Y me dijo, perdóname también, porque creo que yo fui el que te ofendí. Le dije, sí, pero yo no sabes las intenciones que yo tenía en el corazón. Así que, perdóname, porque quiero estar bien delante de mi Dios. Bendito el nombre del Señor. ¿Y sabes qué pasó ese día? Mi corazón se hizo libre. Ya el Señor me había hecho libre, pero había algo más que hacer. Y luego fui probado. ¿De qué manera? En El Salvador. Un miembro de la iglesia, sin que yo estuviera predicando, se levantó. Yo estaba atrás, gozándome con el predicador ese día. A media predicación, sin medir, me agarró totalmente descuidado. Y que me da y me pega y me rompe toda la boca. ¿Sabe qué significa eso para un hombre? A ver, ¿qué haría usted, hermano? Le pregunto a los varones aquí. Y me reventaron la boca. Y salió mi sangre y vi mi sangre. Pero ya no pude hacer lo mismo. Ahora me dolía el alma y aquel joven, porque yo sabía que no era él. Bien lo dice el Señor. Nuestra lucha no es con sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades. Y después él me dice, pastor, no sé qué me pasó, solo entendí una voz que me airó contra usted y vine a pegarle. Hoy me siento mal y me quiero ir de la iglesia, ya no quiero servirle al Señor. Y le digo, venga, vamos a pedirle perdón al Señor y vamos a seguir adelante, porque Cristo es Rey de reyes y Señor de señores, y Él perdona nuestras faltas. Por eso es importante que aprendamos lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es nuestra regla de vida. ¿Qué dice el Padre Nuestro? ¿Alguien se lo sabe? ¿Perdona qué? ¿Cómo qué? Ajá. Leerlo es fácil, ¿verdad? Pero ¿qué tal hacerlo? Pero todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Amén. Entonces Dios es maravilloso. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Jesús en la cruz cargó nuestros pecados, llevó nuestros pecados, llevó nuestras enfermedades. Pero ¿qué tuvo que pasar Jesús para lograr eso hacia nosotros? Vergüenza y humillación. Gloria a Dios. Amén. Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2. Hebreos 12, 1 y 2. ¿Qué dice? Por lo tanto, también nosotros, que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor,
liberémonos ¿de qué? De todo peso del pecado que nos asedia. ¿Y qué más? Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ponga atención a lo que estamos leyendo, porque a veces esta escritura pensamos en los que ya están en la presencia de Dios. Pongámosle atención que no solamente se refiere a eso. Dice, por tanto también nosotros, ¿quiénes? Los hijos de Dios. ¿Qué tenemos que hacer los hijos de Dios? Que tenemos también grande nube de testigos. ¿Qué tenía Jesús al pie de la cruz? ¿Qué tenía Jesús al pie de la cruz? Testigos. Amén. Por eso les dijo a sus discípulos: y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Testigos de qué? Testigos de su exposición, de su humillación en la cruz, y testigos de la resurrección. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahora entonces dice acá, por lo tanto también nosotros que somos hijos de Dios, que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor. ¿Quién? ¿Quiénes son nuestros testigos? Gloria a Dios. La escritura también dice: téngannos los hombres por administradores de los misterios de Dios. Entonces los testigos públicos de nosotros no solamente son los que ya están con Cristo. Ellos nos están esperando, porque ellos están en reposo. Entonces, ¿quiénes son los testigos? Nosotros mismos, unos de los otros. Pero ¿para qué somos testigos? Para que vayamos viendo cómo el Señor está operando en cada uno de nosotros. Amén. Como cuando en el matrimonio los dos son cristianos, ¿verdad? El problema es que uno al otro se juzga, se critica, se señala, cuando no debería de ser así, sino más bien debería de ser uno al otro ayudarse, para que los dos vayan creciendo y vayan sirviéndole al Señor, para que los dos vean el proceso y la obra de Dios, la bendición de Dios en su matrimonio. Amén. Entonces, hermanos, por eso tenemos que estar conscientes que los primeros testigos de nuestro caminar en el Señor, ¿quiénes son? Nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. Y aquí en la iglesia pues todos estamos santitos, algunos que otros nos portamos mal, ¿verdad? Solo el pastor se porta mal aquí. Él sí. Pero ¿qué pasa entonces con nosotros? No soportamos que el testigo ¿qué? Nos critique, y nos enojamos. Pero si realmente conociéramos y estuviéramos dispuestos a vivir como Cristo, a sufrir lo que Cristo sufrió, entonces tienes que saber que para el mundo tú y yo estamos desnudos. Para el mundo tú y yo estamos desnudos. Por la gracia de Dios, nuestros pecados han sido borrados y estamos cubiertos por su Espíritu Santo y su gracia en nosotros. Pero para el mundo nosotros estamos como Jesús. Por eso el apóstol Pablo, ¿qué dice el apóstol Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Bendito el nombre del Señor. ¿Cómo se ve Pablo entonces? ¿Cómo ve su vida Pablo? ¿La ve escondida de los demás? No, la ve en Cristo, pero Cristo expone la vida de Pablo. ¿Cómo? En la cruz. Jesús fue expuesto.
Entendamos que si yo digo con Cristo estoy crucificado, entonces significa que mi vida está expuesta a los ojos de todos los testigos que tenemos alrededor. Lo maravilloso es que hoy estamos expuestos, pero mañana seremos levantados y entraremos a la gloria de Dios. Bendito su nombre para siempre. Hoy estamos expuestos, hoy podemos ser humillados, pero mañana seremos levantados como Cristo fue levantado y fue recibido en gloria. ¿Queremos ser recibidos en gloria? Entonces, hermanos amados, tenemos que aprender que estamos levantados con Cristo en la cruz, porque Él expuso su vida allí, expuso su cuerpo. Nosotros tenemos que estar dispuestos a ser expuestos y tenemos que entender que la vida cristiana no es como nosotros pensamos muchas veces. Por eso el Señor dijo: yo no enciendo una luz y la meto ahí debajo, no, la levanto para que alumbre. Bendito el nombre del Señor. Entendamos, ¿y quién es esa luz? Somos nosotros la lámpara donde brilla Cristo Jesús. Jesús es la luz, pero yo no enciendo una luz. ¿Y quién es la luz que fue encendida? Somos nosotros. Jesús llegó a tu corazón, llegó a mi corazón y encendió su luz, su amor nos hizo nacer de nuevo. Y el Señor nos levanta en ese momento y nos expone ante la sociedad, ante el mundo entero. Y ahí tenemos que brillar porque Cristo está en nosotros. Dele gloria al Rey.